Gloria a Dios. Estábamos en el libro de Hebreos, ¿te acuerdas? Aunque hemos leído también algunas porciones de la palabra, otras que me he ido saltando porque si no, no nos daría tiempo. Pero hemos aprendido cómo para la gloria de Dios, este libro, esta carta a los hebreos nos enseña cómo evangelizar. Nos enseña cómo alcanzar tanto a los ateos como a los que han creído pero están a punto de tirar la toalla porque están tan aplastados por las circunstancias que de repente prefieren vivir la comodidad de la esclavitud del mundo, que es efímera, es por un tiempo. Hemos visto cómo se hablaba primero del Hijo de Dios, luego decían que era el Señor, luego se hablaba de salvación y luego se hablaba del Salvador. Es así lo que hemos aprendido. Hemos aprendido más cosas, pero esto es un pequeño guión, un pequeño resumen. Ahora hemos estado hablando toda la mañana de lo dificultoso que era hablarle de Jesús a los judíos, del mismo modo que en este tiempo lo difícil que es hablarle al mundo de Jesucristo. No estamos en distintas circunstancias. Ahora de repente contamos con más medios, que entonces no existían, pero la dificultad es la misma. Da igual por el medio que tú le quieras hablar de Jesús a la gente. Si tú le quieres hablar por la televisión, la gente cambia de canal, y si le hablas por la radio, cambia de dial, y si le metes un folleto en el buzón, lo tiras a la papelera. Hay mucha dificultad. Tenemos más medios, pero la dificultad es la misma. Y hemos hablado que esa dificultad estaba sobre todo en sus propias creencias, en el hecho de que los judíos se creían ya salvos por su propio nombre, por su propia pertenencia al pueblo, por ser hijos de Abraham. Y entonces es que ellos no entendían algunos conceptos y estaban muy atados a esos conceptos. Y hemos visto cómo el redactor de Hebreos, cómo progresivamente, paulatinamente, con tolerancia, con amor, usando su propio lenguaje, se acerca a ellos para que ellos finalmente reciban a Cristo, que es la finalidad, ¿no? A eso hemos sido llamados todos, ¿no? A llevar adelante la gran comisión que viene en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dices ir por todo el mundo, si tienes que ir a África, ¿cómo le tienes que hablar a los africanos? En inglés o en francés. Pero fundamentalmente, si les hablas con un tambor, te van a entender muy bien. ¿A que sí? Virginia. Tú te vas a Malabo, te ponen en una esquina con un tambor y un palo y haces pum, 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 y metes una percusión buena y vas a ver tú cómo ahí viene. A lo mejor a mí no me llamaría la atención porque yo soy español y no estoy en esa cultura. A mí habría que hacerlo de otra manera. A mí me tendrían que hablar de otra forma si yo fuera un inconverso, ¿no? Pero ir por todo el mundo significa que hay que hablarle a todo el mundo en el lenguaje de cada lugar del mundo. A veces el lenguaje no es lo que sale por tus labios. El lenguaje es lo que atrae a ese lugar. Amén. Entonces vemos eso, ¿no? Las ataduras. Pero fíjate que ahora nos vamos a enfrentar capítulo 3 de Hebreos. No voy a repasar los 13 capítulos de Hebreos, no te asustes. Solo estoy tocando algunas cosas así y las más importantes vienen al principio porque al final vienen muy resumidas. Ahora el redactor de Hebreos tiene que salvar otro obstáculo más. Ahora tiene que salvar el obstáculo de decirle a los judíos: oye, Jesucristo es más que Moisés. ¿Tú sabes lo que significa para un judío que le hables mal de Moisés? Que puedas ofender a Moisés, que puedas poner en entredicho a Moisés. El tacto con el que hay que hablar a un judío, de eso y más en ese tiempo que ahora. En ese tiempo todavía más que ahora. Fíjate que lo vemos ahí en Hebreos capítulo 3, que se titula Jesús es superior a Moisés. Antes hemos visto que Jesús era superior a los ángeles y por lo tanto era un ser celestial, divino y eterno, al ser superior a los ángeles. Pero ahora también a los efectos de la autoridad en la tierra, hemos hablado de la autoridad en el cielo, ese nombre excelente de Jesucristo es superior a los ángeles en el cielo, pero ahora también hay que explicarles que Jesucristo es superior en la tierra también. Y por eso habla de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el primer líder del pueblo de Israel. Antes de Moisés, Israel no tuvo ningún otro líder. ¿Usted recuerda alguno? No tuvo ninguno. Porque antes de Moisés, el antecedente inmediatamente anterior a Moisés es José, el hijo de Jacob. Y él era el gobernador de Egipto, era el segundo después de Faraón. Pero ni siquiera José fue el líder de Israel por una razón fundamental. Porque
por entonces no existía todavía el pueblo de Israel. Lo que existía era Jacob con sus hijos y más o menos un grupo de 70 personas que era la familia de Jacob, a las cuales José le dijo: veniros para Egipto, plantad aquí vuestras tiendas, venid a vivir con nosotros, que no va a faltar de nada. Yo soy José, el gobernador de Egipto, tranquilo, no va a faltar de nada. Entonces Jacob cogió el petate, cogió a los 70 que llevaba con él, se fue a Egipto y allí estuvieron. ¿Por cuánto tiempo? Por 400 años. Hasta que no pasaron 400 años, aquel grupo de 70 no se convirtió en un pueblo. El jefe de esa manada pequeña era Jacob, que era el patriarca, pero era el patriarca de una familia, pero no de un pueblo, porque el pueblo todavía no existía. Yo no conozco ningún pueblo de 70 personas. Bueno, sí hay pueblos rurales por ahí que viven 8 o 10, pero no me refiero al pueblo geográfico de las casitas. Me refiero al pueblo de espíritu, al pueblo de propósito, ¿no? Entonces, cuando allí va Jacob con los 70, aquellos se plantan allí. Y 400 años después son como 2 o 3 millones de personas. Yo escucho a gente que dice 3 millones, gente que dice 2 millones. En cualquier caso eran muchísimos más que 70. Esa gente en 400 años hicieron ladrillos e hijos a punta pala. Ahí no se cansaban. Llevaban 10 horas de hacer ladrillos y llegaban a la casa y ni cenaban ni nada. Iban al tajo directamente. Aleluya, es un pueblo alegre, ¿verdad? Este es un pueblo alegre. Mirad, 2 bebés tenemos y otros 2 en camino. ¿Qué quiere? Estamos creciendo como Israel. 2 que vienen en camino y dos bebés que tenemos aquí que han nacido hace nada y menos. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, Moisés fue el primer líder del pueblo de Israel. Antes Israel no tuvo ningún líder como pueblo porque como pueblo no existía, era una familia. Número 2. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Fue el que por instrucción de Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Número 3, Moisés fue el legislador del pueblo de Israel. Fue el que con la revelación de Dios trajo la ley al pueblo para regular, para que el pueblo viviera en una convivencia en paz, tenían que sujetarse a unas leyes. Número 4, Moisés fue el milagro para el pueblo de Israel, porque Moisés nació en un tiempo donde Faraón mandó matar a todos los bebés, mandó matar a todos los niños, pero el Señor guardó a Moisés de una manera muy milagrosa. Así que Moisés fue el milagro del pueblo de Israel, de lo que significa Israel. Número 5, Moisés era un hombre reverenciado, era un hombre de fe, era un hombre manso, era un hombre con dominio propio, que dejaba su defensa en las manos de Dios. La defensa de las ofensas contra él la dejaba en las manos de Dios. Así que convencer al pueblo, dirigirse a un judío para hablarle en términos inadecuados de Moisés, era arriesgarse primero a que te retiraran la palabra como poco, o incluso a que te pudieran hasta lapidar, te podían hasta matar. Así que había que tener mucho cuidado de lo que se hablaba de Moisés. Pero fíjate que nos damos cuenta al leer el libro de Hebreos que Moisés en el Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es la sombra, es un paralelo, del mismo modo que David en cierto modo es un paralelo a Jesucristo. Y del mismo modo que otros personajes, como José, por ejemplo, son paralelos a Jesucristo, porque sus vidas desvelan y revelan que hicieron algunas cosas muy parecidas. Por ejemplo, ¿en qué se parece Moisés y Jesucristo? Porque los dos salvan a un pueblo. Los dos salvaron a un pueblo. Moisés salvó al pueblo de Israel, Jesús salva a toda la humanidad, a todo su pueblo. En segundo lugar, Moisés guió a un pueblo por medio de un desierto a través de pruebas y tentaciones. Eso mismo hace Jesús con nosotros. Nos guía en espíritu a través de desiertos, de pruebas y de tentaciones. Número 3, Moisés le trajo al pueblo de Israel la palabra revelada de Dios. Del mismo modo Jesús, Él mismo es la palabra de Dios. Él mismo trae la voz de Dios. Número 4, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a libertad. Del mismo modo Jesús nos saca a nosotros de la esclavitud del mundo y nos trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 5, Moisés llevó al pueblo en dirección hacia la tierra de la prosperidad. Jesucristo nos lleva a nosotros hacia el reino de los cielos. Amén.
Aleluya. Así que entre Moisés y Jesucristo hay muchos paralelismos, como puedes ver, muchas similitudes. Por ejemplo, otra más, no sé si es la 6 o la 7, ya no sé cuál es. Moisés fue obediente y eso le dio la victoria, igual que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso le dio la victoria y nos dio la victoria a nosotros. Y número 8, la voz de Moisés era la voz de Dios. Ahora la voz de Jesucristo es la voz de Dios. Eso es lo que les está hablando el redactor de Hebreos a los judíos. No ofende a Moisés, pero sí le está haciendo ver que dentro de ese paralelismo Jesucristo es superior a Moisés. De este modo, para un hebreo sería muy difícil desechar a Moisés para recibir a Cristo. Otro paralelismo entre Moisés, o no un paralelismo, en este caso es algo que distingue a Moisés de Jesús, pero que tiene una gran trascendencia para la fe. Moisés murió con una dignidad con la que Cristo no murió. Vamos a ver cómo murió Moisés. Mira, vete a Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. Bueno, más bien 34:1, mira, leemos en 34:1. ¿Los tenemos? Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme ha dicho Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a los siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés a la vista de todo, que hizo Moisés a la vista de todo Israel. ¿Cómo fue? ¿Cómo murió? ¿Y cómo fue sepultado Moisés? Pues con dignidad. Se le rindieron todos los honores. Murió por su propio ciclo vital de vida. Él murió de viejo. Murió con 120 años. No tuvo que sacrificar su vida. Él murió, fue enterrado, se le hizo el luto, se le hizo el lloro, se le hizo todo con total dignidad. Se le loó, se habló bien de él, se ha hablado de que nunca más se levantó un hombre como él. Y esa fue la manera en que Moisés murió. Ahora, ¿cómo murió Jesús? Murió con alguna dignidad. En el pensamiento y las situaciones de ese tiempo, Jesús murió de la manera más vil posible que él podía morir. La pena de cruz para el Imperio Romano era la pena de muerte más dolorosa y la peor que se aplicaba a los más viles delincuentes de ese tiempo. De entre las muchas maneras que los romanos mataban o ejecutaban pena de muerte, esa era para los peores asesinos, para los peores criminales. Así que fíjate que en eso hay una distinción entre Moisés y Jesús. Pero el escritor a los hebreos argumenta, pese a ello, por qué Jesús es mayor que Moisés. Vamos por partes, mira. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, ¿cómo le llama a los judíos? O sea que son santos también. ¿Por qué? Porque habían recibido a Cristo.
Bueno, estamos hablando que esta carta va dirigida a los judíos cristianos que están tambaleándose en su fe, o sea, que eran santos. Porque Mateo hemos dicho que es el evangelio a los judíos todavía que no se habían convertido, pero que Hebreos es la carta a los judíos convertidos que están tambaleándose en la fe por las dificultades que están atravesando, ¿no? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, o sea, que eran gente que habían recibido a Cristo, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, y aquí viene lo gordo, dice, Cristo Jesús. Hemos tenido que esperar 3 capítulos para que el escritor de Hebreos use estas palabras. Cristo Jesús. Ya le está llamando por su nombre. Ese es el nombre que antes veíamos en Hebreos 1:4, que era de mayor excelencia que la de los ángeles. Y por eso le hacía superior a los ángeles. Fíjate que le dice Cristo con mayúsculas y Jesús con mayúsculas. No dice solo Cristo, no dice solo Jesús, no dice Jesucristo, dice Cristo y dice Jesús. Las dos con mayúsculas porque son 2 nombres propios. Son 2 nombres del griego que significa el Mesías enviado. Eso significa Jesucristo, el Mesías enviado. El escritor de Hebreos hace muy bien al separar las 2 palabras. Dice por un lado Cristo y por otro lado Jesús. ¿Por qué? Porque ya quiere hacerles ver. Quiere hacerles ver. Ya está presentando al autor y consumador de la fe y de la salvación con nombres y apellidos. Mira, este es el que Dios ha enviado. Es el mismo Dios. Te he dicho que era el Hijo. Te he dicho que era el Señor. Luego te he dicho que era el Salvador. Pero es Cristo Jesús el que Dios envió a salvar a toda la humanidad. Amén. Así que ya se lo presentan. Ahí ya se la sueltan a bocajarro. Hay un momento en tu vida donde tú estés discipulando a alguien o intentando evangelizar a alguien que el Espíritu te va a dar permiso para soltar la bomba. Para decir, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Ven a Cristo. ¿Sabes quién es Cristo? El Hijo de Dios, tu Salvador. Recíbelo. Hoy es el día de tu salvación. No te demores más. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado hoy. No te demores más. Así que aquí ya lo presentan. Ya nos dejamos de subterfugio, ya nos dejamos de un poco el lenguaje diplomático, ya hemos entrado en el terreno, hemos conseguido que los judíos escuchen lo que les estamos hablando hasta el capítulo 3, nos hemos ganado la confianza, hemos entrado en el juego de su lenguaje, ahora ya reciben a Cristo. Esa es la situación. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Judíos cristianos que estáis pasando dificultades, que estáis incluso hasta pensando en dejar de ser cristianos, volver a ser solo judíos, estáis siendo perseguidos, estáis teniendo problemas, considerad esta realidad y esta verdad, le está diciendo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por mal que lo estés pasando, no te olvides que Cristo está contigo. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Eso tiene que ser algo que a ti te levante cada mañana, con el amor, la esperanza, la fuerza, para saber que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, o tengas que enfrentar lo que tengas que enfrentar. Cristo está contigo. Cristo está contigo y no te deja. Aunque a ti te parezca que no está, Él está. Amén. Así que ya se llama al Hijo de Dios por su nombre. Se le llama Cristo Jesús, es decir, el Mesías, el enviado, el ungido, Dios mismo. Moisés, siendo tan grande, no fue más que un hombre, fue un mortal escogido por Dios para un propósito. Pero no se podía asemejar a Jesús. Número 2. Vamos a leer Hebreos 3 del 2 al 6. Hebreos 3 del 2 al 6 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ves? Se menciona a Moisés con total respeto. Moisés fue constituido por Dios, establecido por Dios, escogido por Dios para gobernar sobre toda la casa de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Se le reconocen sus méritos. Moisés cumplió con el propósito para el que fue llamado. Así que se le nombra con todo respeto. Pero dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Está diciendo, Moisés fue el que guió la casa, pero Jesús fue el que construyó la casa.
No es lo mismo el dueño que el inquilino, ¿a que no? No es lo mismo el dueño que el que está alquilando. Muchas veces el que está alquilando no trata con el mismo amor y con el mismo cuidado las cosas que el dueño de las cosas. Amén. Y es así. Dice, si Moisés fue digno y tuvo dignidad y se le reconoció dignidad en su propósito como guardián de la casa, ¿cuánto más al constructor de la casa? Él fue el que guió a la casa de Dios, pero Dios es el que hace la casa de Dios. Dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. ¿Cuál es la iglesia de Dios? El cuerpo de creyentes, hijos de Dios, que han creído a Cristo, que predican la palabra de fe de salvación y que están juntos. No importa que estemos aquí en el salón de mi casa o en un parque, esa es la casa de Dios. Lo importante es que el cuerpo sea uno. Eso es lo importante, eso es la casa de Dios. La casa de Dios no son estas paredes. La casa de Dios somos nosotros, unánimes, unidos, en torno a una fe, bajo un nombre, proclamando su gloria, el evangelio, las buenas noticias. Amén. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué nos dicen estos versículos? Primero, Cristo es el constructor de la casa, no el guardián. Por eso Jesús es más digno que Moisés, porque Él es el dueño de la casa, es el que sustenta todas las cosas. Número 2, Jesús es el Hijo de Dios. Moisés fue un siervo de Dios en ese tiempo. Número 3, Jesús es el que fue mencionado en Isaías capítulo 52 y capítulo 53. Las profecías de Isaías fueron dadas 8 siglos antes de que Cristo viniera en cuerpo, Dios viniera en cuerpo a la tierra. 8 siglos antes ya se hablaba, léete esos 2 capítulos, 52 y 53. Vamos a leer ahora Hebreos 3. Bueno, vamos a analizar ahora Hebreos 3, del 6 al 19. No lo vamos a leer todavía. ¿Qué es lo que habla la palabra en esta porción? Dice, número 1, nosotros somos la casa que ha construido el constructor Jesucristo. Moisés era el mayordomo de la casa, pero el dueño es Cristo. Amén. Número 2, en esta porción de la palabra se nos advierte contra la infidelidad. Hasta el propio Moisés en ciertos momentos fue infiel con Dios, de tal manera que, como hemos leído antes, el capítulo 34 de Deuteronomio, hemos visto cómo Dios le habla a Moisés y le dice, mira, te pongo aquí, mira, toda esa tierra la que le voy a dar a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero tú no vas a pasar allí. Una infidelidad de Moisés le impidió pisar la tierra prometida. Aunque, si tú te acuerdas de ese pasaje que viene en los evangelios, cuando Jesucristo sube con Santiago, con Juan y con Pedro, y se produce la transfiguración, y dice que le visitaron a Jesús 2 personajes. Uno fue Elías y otro fue Moisés. Yo creo que de alguna manera Dios le estaba diciendo, vas a pisar la tierra prometida. Te he reservado que pises la tierra prometida en este momento tan extraordinario de la historia de la humanidad, que es cuando yo voy a preparar a mi hijo para que muera en la cruz. Vas a ir con Elías a darle fuerzas. Y entonces ahí pisó la tierra prometida. ¿No? ¿Sí o no? ¿No dice que lo visitó Elías y Moisés? Bueno. Nos advierte contra la infidelidad. Muchos siguieron a Moisés, pero luego le fueron infieles. Y la consecuencia fue la muerte. ¿No es así? ¿Cuántos siguieron a Moisés? Moisés llegó a Egipto, habló con Faraón, trajo las plagas, finalmente Faraón los soltó, cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo iba esa gente? ¿Iban contentos o no iban contentos? Cruzaron el Mar Rojo, vieron cómo se sujetaban las paredes de agua y que no les caía encima. Vieron que cuando pasaron les cayó el agua a los egipcios y los ahogó allá todos, con carros y con caballos y con todo lo que llevaban. ¿Y la gente qué estaba haciendo?
estaba siguiendo a Moisés. Moisés era el líder que Dios puso para librarlos. Pero no pasaron apenas unos cuantos días, unas cuantas horas, que estos ya estaban siendo infieles, ya estaban quejándose, ya querían volver atrás. Estaban manifestando su rebelión, estaban manifestando su infidelidad. Y de esa manera, esta generación murió en el desierto por su infidelidad. Con Jesús a veces ocurre lo mismo. De repente lo seguimos con alegría, lo seguimos con gozo, como el Señor nos hablaba el domingo pasado, nos toma con la mano, pero cuando quiere sembrarnos ya no queremos, ya queremos volvernos atrás. Y entonces se produce el mismo efecto que se produjo con Moisés, que fue morir en el desierto, pero en un desierto que es un desierto eterno. Número 3. ¿Qué nos habla en este pasaje? Hebreos 3, del 6 al 19. No perdamos nuestra participación con Cristo y las cosas de Cristo. Mira, ven conmigo un momento al Salmo 95. Salmo 95, del 7 al 11. Salmo 95, del 7 al 11. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Nos advierte la palabra en este pasaje de Hebreos, del 6 al 19. Nos advierte. Fíjate que hay una expresión aquí que a mí me gusta mucho. Dice, siempre andan vagando en su corazón. Eso es algo a lo que vosotros y yo estamos expuestos prácticamente todos los días. Cualquier cosa nos distrae para que divaguemos en nuestro corazón. Para que vaguemos en nuestro corazón. Al final el diablo, ¿qué quiere? Que tú no sepas para qué has venido aquí, que no conozcas tu propósito y que no te esfuerces para llegar a la meta. El diablo, ¿qué quiere? Quiere que vagues en tu corazón. Quiere que divagues. Quiere que ahora vas para allá, que ahora vas para acá. Y al final pasan los días, la semana, los meses, los años y no hemos hecho nada para Dios. Porque estamos divagando, estamos ahí con un corazón que está divagando, que está vagando de allí para allá. Y dice, no han conocido mis caminos. Hay que mantenernos firmes, tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos firmes en las cosas de Dios y glorificar a Dios. Eso es lo único que nos va a salvar de permanecer en el propósito y en la salvación. Levantarnos cada mañana y cuando abras tu boca darle la gloria a Dios lo primero. Y sujetar tu día a Dios. Ayer ya pasó, no existe. Mañana no sabemos si va a llegar y si estaremos. Así que solo existe el día de hoy. Levántate en la mañana y di, Señor, yo sujeto este día a tu voluntad, yo sujeto este día a tu palabra y yo te di a ti la gloria, Señor. Este día es para ti, en el nombre de Jesús. Entonces de esa manera estaremos sujetándonos en las cosas de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 13. Del 7 al 13. Fíjate que este pasaje se llama el reposo del pueblo de Dios. Te recuerdo, aquí ya se le está hablando a los judíos de Cristo Jesús. Ya se les está hablando del que fue hijo, del que es Señor, del que es el Salvador, y ahora ya sabemos que es Cristo Jesús, el enviado y el ungido. Y fíjate que este pasaje se llama el reposo del pueblo de Dios. ¿Usted se recuerda cuántas disputas ha leído usted en los evangelios entre Jesucristo y sus discípulos con los judíos acerca del día de reposo? ¿Cuántas disputas vienen ahí? ¿Qué decían los judíos? El día de reposo es el Sabbat y el primer día de la semana es el domingo, no el lunes, ¿no? ¿Y qué contestaba Jesús? Jesús decía, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O decía, fariseos hipócritas,
que no me dejáis que sane un enfermo el día de reposo y vosotros saquéis a beber a vuestras bestias, o si se os cae una mula en un hoyo, vais allí todos a sacarla. Y luego no me dejáis que ore por un enfermo. ¿De qué está hablando esta palabra? Está hablando que contra la ley del reposo establecida en el pueblo de Israel por la propia ley mosaica, en este nuevo ciclo, el reposo no es un día, el reposo es Dios. El reposo es un día para los judíos, pero para los cristianos el reposo es Jesús, porque usted puede ir a reposar en cualquier momento delante de Él. Usted está atravesando situaciones, dificultades, usted va a reposar delante del Señor, usted va a llevarle sus cargas. Mateo 11:28, mira lo que dice. Este le va a gustar a Miguel, mira, ya verás. Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Dónde está? A ver. Aleluya. ¿Qué dice Jesús? Mateo 11:28 dice, quédatelo para siempre este versículo. Dice, venid a mí, ¿a quién? ¿A quién? Venid a mí, ¿pero a quién? ¿A quién? A Jesús. Bien, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién está aquí trabajado y cargado esta semana? Amén. No importa que no tenga trabajo para estar cargado. A veces hay cargas que no son las del trabajo. Hay cargas que son las cuñadas, los vecinos, las suegras. Quería yo dejar a la suegra aparte un tiempo, porque pobrecita, mucha maldición junta ya sobre ella. Aleluya. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y entonces el sábado os haré descansar. Ah, no, dice, venid a mí el sábado y os haré descansar. Venid a la sinagoga, al culto el domingo y os haré descansar. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ir a Él? En cualquier momento, de día, de noche, en primavera, verano, otoño, invierno, cualquier hora del día, cualquier semana, no importa, el Señor está ahí, venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados. Y yo veo que en este tiempo, todavía en el siglo XXI, hay gente que anda discutiendo el día de reposo. Incluso hay denominaciones cristianas todavía que se parten la boca peleándose porque se haga el reposo el sábado. Que cuando se baja el sol y cuando sube el sol ya puedes tú. Yo me acuerdo hace unos años que había en el Mallorca, en los años buenos del Mallorca, del equipo de fútbol, había un portero argentino que era adventista, que le llamaban el lechuga, porque era adventista, pero era también vegetariano. Es que yo creo que los adventistas tienen ahí algo también que ver y enseñan mucho de cómo alimentarse y todo eso, ¿no? Y entonces, pues ese tipo firmaba el contrato y decía que él, después de ponerse el sol, el sábado no podía jugar al fútbol. Entonces el club, este era el portero de la selección argentina, además era muy bueno, no recuerdo su nombre. Roa, ¿no? Roa, sí, Roa. Y entonces tenía que partirse el cuello el club para poder organizar los partidos siempre y cuando no cayeran el sábado después de ponerse el sol hasta que amaneciera el domingo. Y así fue. Tenían que jugar a las 4 el sábado, el domingo pues, por la tarde. Pero el tipo no jugaba, lo tenía en su contrato firmado. Y me acuerdo que ese tipo llegó un año y dijo, Dios me ha llamado a que deje el fútbol y a servirle totalmente a Él. Entonces se fue a Argentina, cogió allí una finca, montó allí una especie de cosas adventistas allí, de reuniones y cosa espiritual y todo eso. Y cuando pasó un año dijo, no, lo mío es el fútbol, a mí me gusta jugar al fútbol. Entonces volvió a España a jugar, pero ya pesaba 18 kilos más que hace un año. Y ya le costó mucho trabajo ponerse en forma y se tuvo que retirar. Pero aún hay gente hoy que todavía se pelea por eso. Y la palabra es bien clara. El reposo es Jesús. Usted tiene que esperar el sábado para descansar. Usted no tiene que esperar el sábado para descansar. Usted puede descansar en cualquier momento. Usted busca al Señor, se mete en el cuarto, se pone de rodillas, se tumba en la cama, da salto en el colchón, haga lo que sea, pero busque la presencia de Dios y descanse en Él. Y si tiene que llorar, llore, hártese de llorar ahí, desahógese ahí con el Señor. Ponga sus cargas delante de Él, las va a tomar. ¿Quién es el descanso? ¿Quién es el descanso? Venid a mí, lo leemos otra vez. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os pondré más carga.
El único que ha ido bien ha sido Rodolfo. Y yo os haré descansar. Amén. El reposo del pueblo de Dios. Los títulos no son por casualidad. Aleluya. Hemos leído hasta el 13. ¿Hemos leído hasta el 13? No, creo que no, ¿no? Dice, por tanto, versículo 11, Hebreos 3, versículo 11. Dice, por tanto, juréis mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Te das cuenta? Está diciendo, igual que los que siguieron a Moisés y se rebelaron contra Dios, murieron en el desierto y sus huesos fueron desperdigados para siempre en las dunas y en las arenas de aquel desierto. Vosotros no caigáis en la incredulidad, en la dureza de corazón, porque si caéis en eso, moriréis una muerte eterna. Esta advertencia a no perdernos está inspirada en el Espíritu Santo, porque fíjate que este pasaje, a partir del versículo 7, el reposo del pueblo de Dios, comienza diciendo, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. O sea que ya estamos hablando por la propia revelación e inspiración del Espíritu Santo. Es una advertencia directa del cielo, lo que confirma que es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Dice en lo que hemos leído que una manera de luchar contra la incredulidad es exhortaos los unos a los otros. Qué lindo es cuando los hermanos nos exhortamos. Qué lindo es cuando puedes agarrar a un hermano, dar un abrazo y decir, te amo hermano, te puedo ayudar en esto, veo que te veo desanimado, podemos orar juntos, te veo en esta necesidad y que lo animes, ¿no? Con la adoración, con la palabra, un simple abrazo, ¿no? Qué tremendo es eso. Y por eso este versículo que dice exhortaos los unos a los otros es uno de los fundamentos de la vida en la iglesia, de la necesidad de pertenecer a una iglesia y de la necesidad de congregarnos. Como dice la palabra, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Usted no escucha a esa gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya en mi casa leo la Biblia, yo oro y ya está. Yo no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo me quedo en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro y yo no necesito nada más. Sí, necesitas congregar. Porque de repente vas a tener que ser exhortado y de repente tú vas a ser usado para exhortar a alguien. Sujetaos unos a otros, someteos unos a otros, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Sujetaos y someteos unos a otros. El otro día vi una cosa en internet que me llamó mucho la atención. De hecho, pensé haberlo hecho en el día de hoy, pero a la vista del volumen de embarazadas, madres y lo que tenemos aquí, digo, no voy a poner en riesgo la vida ni la integridad física de mucha gente. Pero era una cosa así muy linda, porque hacían como un círculo con sillas. Entonces la gente se tumbaba así, ¿no? Sentado así, se tumbaba en la silla y apoyaba su cabeza en las rodillas del otro que estaba igual tumbado así, ¿no? Y todos así en círculo. De tal manera que llegaba un momento que comenzaban a quitar las sillas y la gente se quedaba igual de pie ahí, porque estaban apoyados en sus pies y la cabeza apoyada en las piernas del otro. Y así en círculo. De tal manera que hicieron ahí una estructura que no se caía ninguno. Yo lo vi en internet, lo vi que salía muy bien, digo, pero yo en Fuenlabrada no lo voy a hacer, porque como me caiga yo, la que se va a liar ya verá. Pero es eso, es una ilustración de lo que es exhortaos los unos a los otros. Mientras yo le sujeto la cabeza al que está aquí, el de atrás me está sujetando a mí. Y todos somos un cuerpo que estamos sujetándonos
unos a otros, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, en una sola carne, con una cabeza que es Cristo. Por eso no tiene ningún fundamento bíblico que tú leas la Biblia, que tú ores, pero que tú no congregues. Si tú no congregas, estás viviendo en la más absoluta ignorancia. Pertenecer a una iglesia y congregarnos es una necesidad para ganar apoyo en otros y ser apoyo para otros, animarnos en oración y animarnos en la alabanza. También en estos versículos nos hablan que Jesucristo es la oportunidad del hoy. Y también nos advierte contra el endurecimiento del corazón. Fíjate qué lindo de parte del Señor lo que el Señor me hablaba, ¿no? El Señor, por ejemplo, me decía, en Moisés la gente tenía que respetar la ley. Y la ley solo enjuicia hechos. ¿No es así? ¿Te ha ido a algún juicio alguna vez? Yo de vez en cuando he ido a alguno. Y entonces tú te das cuenta que el juez no le interesan las opiniones. No le interesa lo que a ti te parezca de las cosas. Al juez no le interesa nada de eso. Al juez lo que le interesa es que tú le presentes pruebas que acrediten un hecho. O sea, si tú estás diciendo que pagaste tu deuda, al juez no le vale que tú le digas, no, señoría, que yo pague la deuda, créame, de verdad, yo pagué la deuda. Va a decir, bien, yo lo puedo creer, pero la ley me obliga a que usted me lo pruebe. ¿Ha traído el papelito que lo prueba? No. Y de repente hay jueces que saben que el tipo pagó la deuda, pero como no presentó el recibo de haber pagado, pues no le puede dar la razón, aunque su corazón crea que el tipo pagó. Porque así es la ley. La ley es taxativa, la ley es rigurosa. Y tiene que ser todo basado en los hechos. Así que cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dio una ley para juzgar hechos. Le dio una ley para juzgar hechos. Pero mira lo que dice en Hebreos 4, versículo 12. Mira qué tremendo es esto, mira. Esto es lindo, porque aquí vamos a hacer otra distinción que nos va a ayudar mucho a comprender el corazón de Dios y cómo funciona el reino de los cielos. Mira, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Abro paréntesis. En este versículo se está ya estableciendo la distinción entre la ley de Moisés y la palabra de Dios. Recuerda, la ley de Moisés y la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos habla, y el redactor de Hebreos le está hablando a los judíos, él está diciendo, está bien que os sujetéis a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés lo único que hace es enjuiciar hechos. Si hay un leproso, la ley dice que ese hecho hay que tratarlo de esta manera, que es llevar al leproso a un lugar apartado para que no contagie a los demás. Si una mujer y un hombre es adúltero, son adúlteros, se les sorprende en adulterio y ese hecho queda demostrado, la ley dice que sean lapidados. Bueno, y otras cosas que ya os contaré otro día. Porque además de la ley mosaica, los judíos de ese tiempo tenían su propio código penal aparte de la palabra de Dios. Entonces, cuando un hombre y una mujer eran sorprendidos en adulterio, la mujer moría lapidada. Pero ¿quieres saber cómo moría el hombre? Te lo digo. Al hombre se le metía en una cisterna llena de excremento. Una cisterna que fuera lo suficientemente profunda para que no hiciera pie. Es decir, que se hundiera, ¿no? Entonces al hombre lo metían ahí. Era una especie de arena movediza de excrementos. Y a un lado de la cisterna y al otro lado de la cisterna se ponían dos hombres. Le enganchaban una soga en el cuello y el hombre de allí tiraba de la soga y el otro hombre tiraba. Y entonces mientras el hombre trataba de no hundirse en el excremento, se estaba ahogando y al final ya se hundía para adentro y se moría de esa manera. ¿Cómo lo ves? Cualquiera era un adúltero. Pues todavía con todo y con eso había adúltero. Fíjate si la condición pecaminosa del hombre como es, que todavía había.
Luego llama la atención que en el episodio de la adúltera, en el Evangelio de Juan capítulo 11, llevan a la mujer a lapidar, pero el hombre no aparece. Y ahí ya estamos hablando de la hipocresía de la religión y del machismo de la religión. Pero en Cristo no hay ningún machismo. Cristo vino a traer libertad a las mujeres. Amén. Aleluya. Así que fíjate que dice, porque por la palabra de Dios es viva y eficaz. Está distinguiendo entre la ley que enjuicia hechos, pero ahora está diciendo otra cosa muy linda. Está diciendo que la palabra de Dios no enjuicia hechos, enjuicia intenciones. Te lo voy a explicar otra vez. La ley mosaica, las tablas, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés para el pueblo, ¿qué enjuiciaba? Hechos. Pero la palabra de Dios, ¿qué enjuicia? Intenciones de corazón. Por eso, usted y yo tenemos tener mucho cuidado en juzgar al hermano. Porque usted solo puede juzgar hechos, pero no intenciones. Y de repente usted va a estar viendo a un hermano que para sus ojos usted lo está mirando y usted lo está viendo y usted dice, no hay ninguna duda de que está pecando. Pero usted no conoce la intención de su corazón. Me acuerdo como unos 9, 10 años, me acuerdo que me llama una amiga y me dice, Paco, necesito que me ayude. Digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que como yo he tenido problemas de ludopatía, no me deja entrar al bingo ya. Yo voy con el carnet y cuando meten mi número, salta y me prohíben la entrada. Dice, tengo un problema, que es que mi esposo se ha escapado y como él todavía no está metido en la lista negra, se ha ido allí, se ha llevado todo el dinero y se ha ido allí al bingo a jugárselo todo. Ahora usted imagínese, digo, voy a ayudar a esta mujer, son amigos míos. Ahora yo cojo, me visto, me pongo una corbata, me peino y me voy al bingo. ¿No? Entonces entro, recuerdo ese día, tú sabes esa historia, ¿no? Tú la sabes, sí. Entonces yo entro allí en el bingo y me siento, un mogollón de gente allí jugando y me siento en la mesa. Y me siento al lado de este hombre. Y el tipo estaba tan metido en los cartones y en los números y en las bolas que no se enteraba ni lo que había a su alrededor. Digo, si la gente oráramos como la gente juega al bingo, este mundo sería un avivamiento permanente. Y ya en un momento levantó la cabeza y me miró, me dice, ¿qué haces aquí? Digo, venía a llevarte a casa. Tú sabes que no puedes estar aquí. No te puedes gastar el dinero de tu familia. Te has escapado. Venga, vamos para casa. Dice, bueno, venga, juego esta última. Ya había empezado la partida. Digo, está bien. Yo espero, juega y nos vamos. ¿Vale? Lo cogí, salimos, lo llevé a la casa y se arregló el asunto. Usted ha comprendido esa historia, ¿no? Vale, ahora usted no sabe la parte de la historia que la esposa me llama, que el marido se fue con el dinero. Entonces usted va paseando por la calle y de repente ve al pastor salir de un bingo. Y el pastor. Juega al bingo el pastor. Se estará jugando los diezmos ahí. Para juzgar hay que tener mucho cuidado, porque el único que juzga intenciones y lo que hay en el corazón es Dios. A usted los hechos le pueden parecer que son hechos absolutamente condenables y pecaminosos, pero usted no puede juzgar eso. Ni siquiera usted sabe lo que está pasando ahí. Vamos a Mateo 7 un momentito. Mateo 7. Vamos a ver ahí una cosa, porque ese ha sido un pasaje que muchas veces hemos tenido problemas para interpretarlo, pero a la vista de esta anécdota que yo os he contado, lo vamos a entender muy bien. Una cosa es juzgar hechos, la ley juzga hechos, y otra cosa es juzgar intenciones. Y solo la espada de Dios, de doble filo, que entra y corta y llega hasta tu corazón y ve lo que hay ahí, que conoce la historia completa, porque ha estado oyendo la llamada de teléfono, ha estado oyendo todo lo que ha pasado, ha estado viendo todo. Solo puede Dios juzgar ahí, ni usted ni yo podemos juzgar, ni tú ni yo. Y dice en Mateo 7, versículo 1, un pasaje que se llama el juzgar a los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís,
os será medido. Hay que tener temor con esto. ¿Esto significa que no hay que exhortar al hermano que está en pecado? No, hay que exhortarlo con amor. Nunca sabremos las razones. De repente condenamos con hostilidad y con fuerza, ¿no? Y luego cuando ya hemos desanimado al hermano, el hermano dice, no, pero mi hermano, si yo fui a sacar allá uno que yo no jugué ni nada. Tú dices, ay madre, ¿cómo juzgué yo al hermano así? Si yo hubiera sabido la historia completa, yo no tenía que haber actuado así. Por eso hay que tener cuidado. Podemos juzgar hechos, pero no intenciones. Solo Dios dice, como dice Hebreos, como hemos leído, 4:12. ¿Cómo dice? 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, la ley de las tablas es muerta. Es escritura sobre piedra. La piedra es el ser más inerte de todos los seres inertes que hay en la creación. No tiene ninguna vida. Y lo que tú ahí escribas puede valer o no puede valer, pero no tiene vida. Yo a veces me enfrento a casos y situaciones donde le tengo que decir a la gente, mire, no hay ninguna ley en el mundo que solucione su problema. No, porque mi marido, porque esto, que los niños, que lo otro, que tal, que voy a denunciar, porque así denuncio, así tal, y se arregla. Y digo, no, mire, usted va a denunciar y no se va a arreglar nada. Porque usted va a denunciar y ¿qué va a hacer el juez? Aplicar la ley. La ley muerta, la ley del papel. Pero usted va a llegar a su casa después de que el juez resuelva y sus rencores, sus amarguras, sus enfrentamientos, todos los problemas que tienen de convivencia, todo eso, no hay ninguna ley no hay ninguna ley del hombre que lo pueda solucionar. Lo único que lo puede solucionar es la voz de Dios. Y que tú escuches la voz de Dios y que prestes oído. Y que comiences a aprender de perdón y de comprensión y de amor y de amar al prójimo. Entonces cuando todo eso penetra y atraviesa tu corazón, es cuando tú te vas a reconciliar con tus hijos, con tu esposo y va a venir la paz a tu hogar. Pero ninguna ley. No, yo es que me voy a divorciar, pues yo me voy a divorciar, porque yo voy a ser más feliz, pues yo ya no quiero ver más a este hombre, yo ya voy a ser feliz. Cuando este hombre no esté en la casa, yo ya voy a ser feliz. El hombre coge, se va de la casa y sigue siendo igual de infeliz. Ahora tiene que buscar a otro para pelearse. Porque no hay ninguna ley del hombre que solucione esa cabeza ni ese corazón que está golpeado y que está dolorido. Solo Cristo puede sanar ese corazón. Entonces muchas veces creemos que pues vamos al juicio y ponemos denuncias y vamos al juez y a la policía que se va a arreglar todo y es mentira, no se arregla nada. Hay cosas que las leyes no arreglan. Las leyes no arreglan los corazones, las leyes no arreglan las cabezas. La ley del hombre de repente no convierte en sensato a alguien que es insensato. O no convierte en administrador a alguien que no es administrador. ¿Usted conoce la historia del hijo pródigo? Pues hay una ley y hay un procedimiento judicial en España que se llama procedimiento de prodigalidad. ¿Y sabe qué es? Que si alguien se está gastando su dinero de manera desordenada, su familia puede ir al juez y parar a esta persona y quitarle el dinero para que no se lo siga malgastando, como hizo el pródigo. Eso se puede hacer, pero ¿eso habrá cambiado el espíritu malgastador de esa persona? No, no lo habrá solucionado. Habremos puesto una solución para que no se gaste ya lo poco que le quedaba. Así que eso es lo que habla esta palabra, es lo que está hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios mira corazones, no mira hechos. Usted puede tener una debilidad en algún área de su vida que es irreprensible para usted, que usted lleva toda la vida luchando con eso, que está tratando de vencerlo todo el tiempo y de repente cada cuánto tiempo sigue cayendo en eso. Pero el Señor no va a mirar eso, el Señor va a mirar su corazón. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no dice eso el apóstol Pablo? Entonces ni usted ni yo somos perfectos. Usted y yo estamos luchando con cosas, con amarguras, con recuerdos, con pasados, con dolor, con atracciones, con tentaciones. Cada uno de una forma o de otra. Usted tiene que saber algo, Dios va a mirar su corazón. Y Dios va a ver si usted ha hecho todo lo posible por no caer. Y Dios va a ver si en su corazón usted lo ha dispuesto para pelear contra eso. Y Dios va a ver si usted lo ha buscado cuando usted ha sido tentado. Eso es lo que Dios va a mirar, no el hecho en sí mismo.
Porque el hecho en sí mismo usted no lo va a condenar, le va a condenar la intención de su corazón. Eso es lo lindo de Dios, eso es lo lindo de la gracia, que el pecado es cubierto. Cuando Dios ve que hay arrepentimiento, cuando usted se arrepiente, entonces Dios ve la intención de su corazón. Dios dice, este muchacho tiene esta dificultad, pero gloria a Dios que se ha arrepentido. Y eso es lo que a mí me vale, su arrepentimiento, no el hecho. Por eso usted se tiene que arrepentir cuando peca, igual que yo. Nos tenemos que arrepentir. Antes José y yo estábamos hablando de suicidio. La palabra dice de los suicidas, ¿qué dice? Que no heredarán el reino de los cielos. Ahora parece ser que hay un pastor por ahí que anda diciendo que sí, que los suicidas van al cielo. Entonces yo digo, ¿cuándo se arrepintió un suicida de su pecado de suicidio? ¿Cuándo tuvo tiempo? Primero, no tuvo tiempo material. Primera cosa. Segunda cosa, el suicidio, recordáis, hace 2 semanas hablábamos, o la semana pasada, que a Dios se le puede ofender contra su santidad o contra su autoridad. El suicidio es atentar contra la autoridad de Dios. Es una manera de decirle a Dios, tú eres el que da la vida y tú eres el que quita la vida, pero ahora yo me igualo a ti y yo me quito la vida. Es un pecado contra la autoridad de Dios. No es un pecado carnal, no es un pecado moral el suicidio. Es un pecado de rebelión contra Dios. Por eso los suicidas no le darán el reino de los cielos. Desgraciadamente, lastimosamente. De repente usted conocerá a alguien que ama mucho y se suicida. Lamentablemente es así. Así habla la palabra. Una cosa es atentar contra la santidad de Dios. Usted fornica y ¿contra qué está atentando? Contra la santidad de Dios, pues usted tiene que vivir santamente. Usted perjudica a su cuerpo, usted miente, usted hace alguna cosa que tenga que ver con la moral y usted está pecando contra la santidad de Dios. Eso a usted le aleja de Dios, esos pecados. Usted se arrepiente y vuelve. Pero si usted quiere ocupar el lugar de Dios, entonces eso es un pecado de rebelión y eso es distinto. Y la palabra dice que Dios exalta al humilde y aplasta y humilla al rebelde. Algunas reflexiones más sobre el capítulo 4. El capítulo 4 de Hebreos nos llama a cuidar nuestra fe, a que no nos confiemos, a que pase lo que pase no desechemos la buena nueva del Evangelio, a que solo tendremos reposo en Cristo si hemos creído en Cristo, y que la única manera de ser transformados es dejándote atravesar por la palabra de Dios. Esa es la cosa. Esa es una decisión que todo cristiano en algún momento tenemos que tomar. Me voy a dejar atravesar por la palabra de Dios, para que cuando Dios, su palabra, que es una espada de 2 filos, la saque, eso parezca un pincho moruno y haya sacado de nosotros todas las amarguras, todas las penas, todo el dolor, todo el pasado, y nos hayamos quedado pero bien a gusto y hallemos ese reposo en Dios que Dios nos promete en esta palabra. La ley solo discierne hechos, pero la palabra de Dios discierne las intenciones. Por eso Dios es el único que puede juzgar. El último versículo del capítulo 4 da un paso más en lo que el redactor de Hebreos está hablándole a esos cristianos judíos que lo están pasando mal. E introduce otros elementos y otros conceptos que para los judíos son desconocidos y son poco asumibles. Dice Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que en este versículo habla claramente de la gracia, menciona 2 veces la palabra gracia y una vez la palabra misericordia, en un versículo tan corto. ¿Por qué se hace así? Se hace intencionadamente, para resaltar que Jesús, siendo superior a Moisés,
se rige por la gracia cuando Moisés se rige por la ley. El concepto de Dios para un judío era el concepto de Jehová, del Dios que está sobre todos, de ese ser temible, de ese ser poderoso, de ese ser del que tú no te atreves ni a acercarte a Él, que apenas puedes elevar una oración, pero con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha distancia, con mucha... Y fíjate ahora lo que dice la palabra. Dice, acércate confiadamente a Dios por medio de Jesús. Acércate confiadamente a Dios por medio de Jesús. Porque ahí vas a alcanzar gracia, vas a alcanzar misericordia y vas a ser socorrido en las manos de Cristo. Esto no lo podía asumir un judío. Un judío decía, un hombre se acuesta con la que no es su mujer, adúltero, condena. Ya está. No había socorro, no había gracia, no había misericordia, no había nada. Se cogía la ley, se aplicaba la ley y punto. Había que diezmar, hay que diezmar. ¿Qué decía la ley? Hablaba del diezmo, hablaba de las ofrendas, hablaba de tantas cosas ahí. ¿Qué hacían los judíos? Cogían la cosecha, porque en aquel tiempo, más que dinero, que también se ofrendaba dinero, pero se diezmaba de los recursos de cada uno y de las cosechas. Y de hecho hay un pasaje donde Jesucristo dice, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta. ¿Qué era la menta ahí? Y otra cosa menciona ahí, no lo recuerdo. El comino. Diezmáis la menta y el comino. Entonces, como ellos eran tan legalistas, cogían toda la cosecha, la desgranaban, grano por grano, pequeñito, uno a uno, se tiraban no sé cuánto tiempo así, y apartaban el 10% y lo llevaban al templo. Y decía Jesús, fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el comino y luego atracáis a las viudas y os olvidáis de vuestros padres y os olvidáis de los pobres. Sois unos hipócritas. Estáis interpretando el diezmo desde el punto de vista legal. Cuando tú entiendas el diezmo y la ofrenda desde el corazón de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios te sustenta en todas las cosas. Que tú tienes que tener misericordia, exhortar a los hermanos, apoyar a los hermanos, encontrar apoyo en la iglesia. Dice, acerquémonos pues, la gracia frente a la ley. Llévale tu corazón a Dios. Llévale tu corazón a Dios. Llévale tu corazón a Dios. No le lleves tu hecho pecaminoso. Llévale tu corazón, porque Dios lo que le interesa es leer tu corazón y ver las intenciones que tú tienes. Usted a veces ha tenido la intención, aun siendo cristiano, de hacerle daño a alguien. ¿A que sí? Y siendo que usted es cristiano, usted viene a la iglesia y lee la Biblia y ora, pero de repente hoy dice, no, este no se me escapa. Escúchame una cosa, hace 3 meses vino un pastor a mi despacho. Me dice, mire pastor, he dejado el local donde tenemos la iglesia y nos hemos ido a otro local. Y ahora el dueño del local no me quiere devolver las fianzas del anterior contrato y resulta que no me quiere dar, tuvimos ahí una humedad y no me la arreglaron y todo el seguro y me indemnizó, pero no me dieron a mí el dinero, se lo quedó el dueño y yo me comí la humedad y yo quiero que usted vea estos papeles y yo quiero que usted me lo analice esto, a ver si lo podemos reclamar. Digo, está bien, déjame los papeles. Yo lo empiezo a ver, lo veo, está bien, le mando una carta al dueño y digo, mire, soy el abogado de tal señor y por favor... Hemos dejado el local en esta fecha, usted sabe, ha tenido unos perjuicios, él dejó una fianza, él ha cumplido, yo creo que es justo que usted le devuelva lo que es la fianza y todo, ¿no? ¿Está bien? A los 10 días me llama una abogada, la abogada del dueño. Me dice, mire, le voy a decir algo, este señor lleva 3 meses sin pagar la renta. Nos ha dejado allí un pufo de no sé qué historia, también de luz, y de consumo de luz y de consumo de agua, que tampoco lo ha pagado. Dice, entonces, claro, aunque yo le devuelva a usted el dinero, con lo que yo le he retenido, ni siquiera me alcanza para yo cobrar todo lo que me ha dejado aquí de deuda. Entonces yo llamo al pastor, lo siento allí conmigo delante. Yo, pastor, usted no me dijo esto. No, ya, pero es que yo no vi que eso tuviera importancia, yo quería la fianza porque eso a mí me va a ayudar ahora, porque usted sabe que esto es para la obra de Dios, esto es la obra de Dios, usted es pastor también como yo y esto es para Dios. Entonces nos llenamos la boca de Dios y lo justificamos todo.
Digo, mire, pastor, yo así no puedo articular ninguna reclamación, porque ¿qué vamos a perder? Digo, si usted quiere, usted me trae mis 5.000 euros, me paga mis honorarios, pero ya le adelanto que el juicio está perdido. ¿Usted quiere? No, pero hermano, usted y yo trabajamos para Dios. ¿Cómo va a ser eso? Me dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Un pastor, escuche. ¿Sabe lo que voy a hacer? Esta noche me llevo a 2 gitanos y los voy a meter allí en el local. Para que ese hombre no se ría de mí. Para que hasta que echen a los gitanos allí se lo destruyan abajo. Para que allí ese hombre sufra allí teniendo a esos 2 gitanos ahí metidos en el local. ¿Usted qué le parece? Digo, me parece muy mal. Pero usted tiene que dar testimonio. Pero el hombre quería hacer ese daño, era pastor. Es tremendo. Ahora, si ese hombre se levanta en la mañana temprano, después de haber dicho esa burrada la tarde antes, y se levanta a las 5 de la mañana a orar, y pone su corazón delante de Dios, ¿usted qué cree que Dios ve en su corazón? Va a ver la intención que él tiene. Él todavía no metió a los gitanos en el local, él todavía no ha hecho ningún daño, pero tiene una intención de hacerlo. ¿Y qué es lo que ve Dios? ¿La intención o el hecho? Entonces llega Dios, le mete un rejonazo con la palabra hasta el fondo del corazón, le parte el corazón, lo sana de esa intención, hasta que ese hombre, espero, esto ya lo imagino yo, no sé que lo haya hecho, hasta que ese hombre diga, perdóname Señor, por yo haber tenido esa intención de hacer eso. Así que tengamos cuidado con nuestras intenciones. Yo sé que a veces tenemos intenciones que nos arrepentimos. ¡Ay, que lo cojo! ¡Ay, que lo mato! ¡Ay, el niño! ¡Ven aquí, niño! ¡Ah! ¿No? Y a veces eso nos pasa. A mí me pasa mucho. Pero inmediatamente uno tiene que decir, perdóname, Señor, perdona. Perdona, Señor. Antes lo hacía 100 veces. Ahora lo hago 5, pero perdóname, Señor. No veas qué intención de esto en mi corazón. No la hay. No lo hay. Bueno, algunas conclusiones y acabamos. Os recuerdo que mañana sigue la escuela bíblica a las 10:30, que el grupo de alabanza está a las 9 y que unos cuantos estamos siempre antes. Déjame beber un poco. Algunas conclusiones de lo que hemos aprendido hoy. Porque fíjate que si tú sigues avanzando los siguientes capítulos de Hebreos, en el capítulo 5 hay una advertencia contra la apostasía. Es fácil a veces ser cristianos y ser apóstatas sin darnos cuenta. A veces caemos en la idolatría de hombres siendo cristianos. Y luego pasa que cuando uno de esos hombres cae, la gente se desilusiona mucho y se decepciona mucho. Cuando uno de esos grandes predicadores, esos grandes hombres que aparecen por ahí, que arrastran a masa, de repente se descubre que han caído en algún pecado, pues hay mucha gente que se desilusiona, que se desespera. Entonces, cuando ocurre eso, tú te das cuenta que esos eran cristianos idólatras, cristianos apóstatas, que se estaban apartando de la verdad sin darse cuenta para seguir a un hombre. Porque por muy bien que prediquemos el evangelio a los hombres, siempre tenemos fallas, siempre tenemos resquicios en nuestro propio discurso, que de repente, si no nos cuenta, nos alejamos de lo de Dios. Usted tiene que seguir a Dios, no al pastor Paco Rubiales. Usted tiene que seguir a Dios. Que Dios le haya puesto aquí un pastor para usted, apacentarlo, para enseñarlo. Usted tiene que seguir a Dios. Usted tiene que seguir al que Dios ponga aquí para guiar a este pueblo. Usted tiene que seguir a Dios. Entonces, fíjate que hay una advertencia contra la apostasía. Luego el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec para justificar la supremacía del sacerdocio de los hombres en Cristo. Luego el capítulo 8 habla del mediador de un nuevo pacto. Fíjate que ya introducen aquí el nuevo pacto. Frente al pacto de Dios con Moisés para su pueblo, viene Cristo a establecer un nuevo pacto que se ordena bajo algunas circunstancias. Por ejemplo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El pacto es nuevo, pero la voz y la palabra de Dios es la misma. Este mundo acabará, pero la voz de Dios seguirá resonando en el eco de la eternidad. Cristo no vino a cambiar la palabra, no vino a cambiar la ley. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, a abrogar la ley. He venido a cumplirla.
con puntos y comas. Por eso al leproso le dijo, ahora que estás sano, vete al sacerdote y dale la ofrenda y que te purifique y hace allí el ritual que te haga allí, que te sople en la cabeza, que te haga lo que tenga que hacerte, lo que diga la ley. ¿No? Entonces Cristo dice, el pacto es nuevo, pero Dios no es distinto, Dios es el de siempre, la palabra es la de siempre y todo es lo de siempre. Pero ahora venimos a un pacto de gracia. Ahora venimos a un pacto de gracia. Por favor, apagamos los cacharros, que estoy como en agosto. Yo ahora. ¿Los encendió alguien? ¿Tenía frío alguien? ¿Tú tenías frío? Bueno, pues deja ese. ¿Tú también tienes frío? Vale, pues nada, deja todo, nada. Aquí nada, esto es agosto todo el año para mí. Gloria a Dios. No veo la playa ni en fotografía nunca, pero es agosto siempre. Fíjate que luego el capítulo 9 también, el versículo 23 dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Conforme avanza la palabra, hebreo, cada vez se habla más de Cristo, de lo nuevo, y cada vez se habla menos de lo antiguo. Cada vez se habla más del Nuevo Testamento y cada vez menos del Antiguo Testamento. Cada vez se habla más del Nuevo Pacto y cada vez menos del Viejo Pacto. Cada vez se habla más de gracia y cada vez menos de ley. Dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Aleluya. El versículo 26 del capítulo 10 dice, advertencia al que peca deliberadamente. El capítulo 11, que es un capítulo famosísimo y para todos los cristianos tiene que ser muy leído y muy estudiado, habla de la fe. Y aquí ya introduce otro elemento que con esto ya termina de derrotar todos los argumentos judíos. Para los judíos, la salvación venía ¿por qué? Por las obras de cumplir los mandamientos. Por las obras. Ahora ya el nuevo pacto dice que tú eres salvo por la fe. Tú eres salvo por la fe. Y termina, fíjate, capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Versículo 14, los que rechazan la gracia de Dios, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo nos habla aquí que el judío solo tenía que cumplir la ley, pero el cristiano no es que tenga que cumplir la ley, es que tiene que vivir en santidad? Que es muy distinto. Y en la santidad se vive en la gracia, no en la ley. ¿Tú te acuerdas de aquel joven rico que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y dice, ¿no sabes lo que dice la ley? Cumple los mandamientos. Y dice, sí, yo los cumplo todos desde mi juventud. Y ahora le dice, vale, pues vende todos tus bienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Qué le pasó al tipo? Dice que se demudó su cara, se puso triste y se marchó. No pudo comprender la gracia. No pudo comprender la gracia. Él solo comprendía la ley. Ya creía que había hecho todo, se la estaba dando de listos. Él pensaba que Cristo le iba a decir, nada, tú ya lo tienes todo hecho. Tú vas, te voy a poner unas alitas, ya puedes volar, puedes hacer lo que quieras. Ya no tienes que hacer nada más. El capítulo 13, ¿cómo se titula? Deberes cristianos. Mira el título. Deberes, que significa cosas que hay que hacer. Cosas que estamos obligados a hacer, ¿no? Pero habla de deberes cristianos. Fíjate que no dice deberes hebreos ni deberes judíos. Dice deberes cristianos porque son deberes para todos aquellos que se han sujetado a Cristo y caminan en los caminos de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay patrón, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Qué hay? Salvos en la gracia de Dios. Y estos deberes son para todos. Conclusión, un minuto. La carta a los hebreos fue escrita a los judíos cristianos que estaban a punto de abandonar la fe en Cristo por causa de los sufrimientos. Número 2, se les anima a no perder la fe, caer en incredulidad y en endurecimiento de sus corazones. Número 3, se advierte del peligro de perder la vida eterna por causa de la incredulidad y la apostasía. Y lo que más me ha impactado, ahora el reposo del pueblo de Dios no es Moisés ni la ley, es Jesucristo. Amén. Bueno, son las 5:30.